Hola Maga, muy buenos días. Mira, estamos en una especie de laboratorio, algo que recrea de alguna manera lo que podría ser alguna de las ruedas que existen en todo el mundo. Claro, ayer fue un lunes negro, hemos hablado en The News durante todo el día sobre qué pasó, por qué fue ayer un lunes negro. Hoy las bolsas vienen recuperando. Ayer fue un cimbronazo cuando la bolsa de Tokio perdía y de hecho el índice Nikkei 225, el referente en Japón, había perdido, había retrocedido, como nunca en la historia había bajado ese índice en Japón, había retrocedido a valores en pérdida, me refiero a 1987. Bueno, hablamos de las causas, dijimos esto tuvo su origen en lo que pasó en Estados Unidos, las cifras respecto del desempleo que durante el mes de julio fueron peores de lo que se esperaba, el temor a una posible recesión en ese país. Claro, el mundo es un único escenario, sobre todo para las finanzas, Maga. Por eso quisimos venir hoy a tratar de entender un poquito con todas estas computadoras respecto de cómo funciona, qué es lo que pasó ayer, cómo es que se empieza a producir un efecto cascada. Te puedo contar sobre una pequeña experiencia personal en la Bolsa de Nueva York, que es un recinto donde vos estás adentro, hay algunas personas con chalecos de colores que representan a cada uno de los intereses. Claro, cada uno de esos movimientos de compra y venta representan fortunas de millones y millones de dólares. Y como periodista estás trabajando en la rueda de Nueva York, correte, como en el avance de los toros en España, ¿viste? Correte porque te pasan por arriba. Bueno, esos escenarios se dan en el mundo, no quiero ni pensar lo que debe haber sido ayer. En la bolsa argentina ya no existe esa rueda física por una cuestión de volumen, pero hubieron tiempos también en los que había operadores corriendo de un lado para otro, y este es un escenario similar, por decirlo, por lo menos en referencia a los números y las pantallas que tenemos atrás, y me acompaña Pablo Salina del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad Argentina, de la empresa, que nos permitieron ingresar a tener una pequeña muestra de cómo funciona este mundo. Buenos días, Pablo, muchísimas gracias por este tiempo con The News. Contanos un poquito qué pudo haber pasado en una rueda real ayer cuando todos esos números, inclusive en las bolsas de Europa, arrancaban en caída. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se mira? Bien, básicamente, pongámonos un poco en contexto, acá en la universidad nosotros tenemos 11 terminales Bloomberg, entonces los agentes de bolsa tienen estas terminales, pueden utilizar otras, pero esta es una de las más sofisticadas para poder hacer análisis financiero y económico. Entonces, en ese marco, lo que uno puede ver son las pantallas de diferentes indicadores, índices o variables que uno quiera analizar. Entonces, por ejemplo, si quieren, en esta pantalla que está acá, ustedes lo que pueden observar es la decisión, de alguna manera, plasmada en un gráfico, de la decisión que ha tomado el Banco de Japón la semana pasada, aumentando la tasa de interés de referencia. O sea, básicamente, al tomar esa decisión, el Banco de Japón envía una señal a los agentes económicos de que va a querer controlar la eventual inflación que Japón podría llegar a tener. O sea, se adelantan al evento. Ajá. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál fue el primer número negativo que vimos y cómo impactó en el resto de los números? Bien, desde ayer lo que se viene viendo es de alguna manera una especie de moderación de la caída, pero la caída fue muy fuerte y la moderación vino hacia el final de la rueda. Entonces, si ustedes miran acá, este es el índice, serían de las acciones de Japón, el Nikkei, que es el índice, insisto, de las acciones de Japón. Lo que uno puede ver es cómo en los últimos 6 meses venía teniendo cierta estabilidad. La economía y el mercado japonés es una economía y un mercado bastante estable. Y ante la decisión que tomó el Banco de Japón, el Banco Central de Japón, lo que uno ve es la caída muy abrupta, fíjense, de las cotizaciones de los precios de las acciones. Vemos bien el piquito para abajo, la punta. Claro. Eso es ayer. Fíjense cómo cae y hacia el final de la rueda comienza una especie de recuperación. En realidad esta recuperación se dio en el día de hoy, porque ya está ahora en Argentina, perfecto, la Bolsa de Japón ya abierta y la rueda ya ha sucedido. Ahora, ¿cómo empieza a impactar eso en el resto del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Hay como un efecto en cadena de todo esto? Bien, es un efecto cascada. O sea, básicamente cuando una entidad monetaria, como es el Banco Central de Japón, toma una decisión de esa índole, tengamos en cuenta que hace un tiempo Japón tenía tasas negativas.
pasó a tener tasa positiva y además la elevó. Esto genera un efecto cascada, o sea, todos los mercados, no solo el mercado norteamericano, sino el mercado europeo, el mercado australiano y nuestro mercado propiamente dicho, el argentino, ven sus efectos. Y los efectos son capaz un poco más de entrada en pánico ante esa decisión e incluso se ha visto que capaz han respondido de una manera un poco más lentamente, ¿no? En esa caída. Pablo, estamos hablando de la pregunta que te hicimos con mi compañero Alejandro, el camarógrafo, cuando entramos es, bueno, ¿dónde ponemos la plata, no? O sea, en el fondo lo que todos están mirando es ¿dónde ponemos la plata, sí o no? Y entonces, ¿qué números se miran? Bien, esa es como la pregunta que hoy está sin lugar a duda en boca de todos. Yo humildemente lo que puedo decir es que hay que ser cauto y hay que tomar ciertos recaudos. Digo, todavía el efecto no se ha visto en profundidad. Creo que, y ya se empiezan a ver señales de una especie de moderación, pero hay que continuar viendo los datos a futuro. ¿Qué dato puntualmente? Bueno, no tanto ya si Japón va a aumentar la tasa de interés de referencia. Creo que lo que hay que empezar a ver es si la economía norteamericana ingresa en una recesión o no. O sea, Estados Unidos va a continuar con cierto crecimiento económico o ya esa desaceleración que se viene viendo en su crecimiento económico se va a profundizar y va a caer el Producto Bruto Interno de ese país. Vamos a mostrar un poquitito, si podemos, el entorno de todos los relojes, es lo que hay en toda rueda, porque son justamente los horarios de los distintos mercados. Tenemos el reloj de la hora en Shanghái, en Tokio. Esa fue importante. Y fue importante ayer en Buenos Aires, en Nueva York, en Londres, por supuesto. Y estamos atentos a los horarios porque son los horarios de apertura, de cierre y la cinta que tenemos arriba con todos esos números que pasan por ahí que a mí me marean y no quiero ni saber, pero contanos de qué se trata eso de todos modos. Lo que ven son todas las pantallas que básicamente muestran las variaciones de precio de distintos activos. Esos son los valores de las acciones. Claro, esas en negativo o en positivo que ven en rojo y en verde son los porcentajes de variaciones que sufrieron los precios de los activos. El que está en rojo, por ejemplo, Pfizer, que es un CDR. ¿Qué es un CDR? Un CDR es un certificado de depósito. Son acciones del exterior que de alguna manera cotizan en nuestro mercado. Entonces, perfecto. Cuando uno ve, por ejemplo, Pampa Energía es una compañía argentina de energía. Menos está perdiendo como loca. Entonces, por ejemplo, ayer cerró negativo en 3.60, o sea, 3%, más de 3,5%. Claro. Eso significa pérdida de riqueza o destrucción de riqueza para los inversores. Quien tenía esa acción y la compró ayer y cae 3.60, perdió riqueza en esos términos. Esos son todos los activos financieros que operan en la Bolsa de Buenos Aires, es lo que ustedes tienen como información acá. Son algunos y se van actualizando, obviamente, y van pasando en base a... Esta es la rueda como finalizó el día de ayer. Perfecto. Esto no es un vivo, no es una foto de ahora. No sé si empezó el mercado a las 11. A las 11 arranca el mercado. Entonces estamos viendo la información que ustedes tenían disponible ayer. Sí, cuando empieza a operar, ustedes están viendo en vivo y en directo cómo se están comportando las acciones que operan en la Bolsa de Buenos Aires. Exactamente. Entonces vos podés tener las pantallas para, en términos de operar, obviamente mucho más rápido, pero también levantar la mirada y rápidamente ver un paneo general de lo que esos valores, ¿de qué dependen? Ese más, ese menos, ¿le va mejor, le va peor? ¿De qué dependen? Dependen primero de cuestiones intrínsecas de esos activos, es decir, por ejemplo, a la compañía genera valor, no genera valor, es un negocio que tiene futuro, no tiene futuro, digo, depende primero de decisiones económicas, claro. Pero también depende de factores externos, digo, que un banco central eleve o baje una tasa de interés, que se tomen medidas para buscar crecimiento o evitar una recesión, son todas cuestiones externas a las compañías que las afectan. Lo que pasó ayer, por ejemplo, se cayeron las bolsas del mundo, entonces esto impactó acá, ¿de qué manera? En referencia a la confianza, digamos, ¿no? ¿La gente quiere arriesgar más o menos? Bueno, el tema es ahí, cuando se generan estos pánicos generalizados, lo que pasa es que empieza a haber ventas masivas. Y en esa venta masiva lo que tenés son inversores que buscan el refugio hacia lo seguro. Y el refugio hacia lo seguro, en principio, Argentina no sería, sino que serían más mercados norteamericanos, por ejemplo. Entonces van, por ejemplo, a comprar títulos que emite el Tesoro norteamericano. Emite dólares, tiene que repagar dólares, eventualmente, si no, emitirá dólares para repagarlos. Entonces, igual
yo quiero recalcar algo. Argentina, a pesar de que muchos dicen no sería como un refugio de valor, creo, humildemente, que las cuestiones de cómo se están corrigiendo la macroeconomía y cómo luego esperemos que se pueda ver impacto en la microeconomía, capaz a futuro uno pueda ver en Argentina, no digo un refugio de valor totalmente como Estados Unidos, pues sería un ideal, pero sí, ¿por qué no?, para algunos inversores, incluso argentinos, del hecho de decir, bueno, vamos a quedarnos en Argentina, aguantemos la caída, si podemos, y viendo perspectivas de futuro de mejora. Ahora, en esto que describimos como los que lo vemos un poco de afuera, ¿no? Esta frase tan conocida en Argentina, la bicicleta financiera. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Los que tienen mucho, ¿verdad? Y pueden hacer esos movimientos. Totalmente, a ver, puede haber algún inversor minoritario que entre en ese famoso carry trade, yo no digo que no, en Argentina hay ejemplos, pero en el mundo también. Sin embargo, la realidad es que la gran mayoría de los inversores que pierden gran parte de su riqueza tiene que ver con inversores más bien institucionales, que de todas maneras, al hacer esa bicicleta financiera o ese carry trade, en general toman cobertura. Carry trade. Carry trade. Which means? Básicamente tiene que ver con lo que sucedió, o sea, y voy al caso práctico directo. Lo que pasaba es que había inversores que tomaban deuda en yen japonés, en la moneda de Japón, porque es la tasa más baja de interés, agarraban esa moneda, agarraban el yen japonés y lo transformaban en otra moneda, por ejemplo, en dólares. Y con esos dólares compraban activos. Entonces, fíjense que yo estoy comprando un activo con deuda que tomé. ¿Qué pasa? En algún momento esa deuda la tengo que repagar. Claro. ¿Qué ocurrió? Y bueno, al elevarse la tasa de interés, esa deuda es más cara. Claro. Entonces, lo que empiezan a hacer los inversores es a cerrar posiciones. ¿Qué significa cerrar posiciones? Vender activos. El activo que yo tengo lo vendo. Pablo, las personas, entre comillas, comunes, que no tienen una preparación respecto de esto, están empezando y que disponen de un poquito de capital, están empezando a subirse a esto de tratar de operar y comprar y vender acciones tratando de sacar alguna ganancia. ¿Se puede? ¿Es recomendable? Yo siempre digo que, y hablo estrictamente ahora de Argentina, Argentina necesita desarrollar su mercado de capitales. Necesitamos profundizar y desarrollar el mercado de capitales y para eso necesitamos que se crean más empresas, pero además que vengan inversores del exterior, pero que los propios argentinos creamos en nuestro mercado de capitales. Nuestro mercado de capitales tiene, pero gran infinidad de oportunidades. Lo que hay que hacer es buscarlas y para eso hay que ir a la educación financiera, es clave. Hay que educarse, hay que aprender, hay que leer. Entonces, de mi humilde punto de vista, lo que uno ve en los últimos tiempos es un gran crecimiento de inversores argentinos invirtiendo en Argentina. Y eso se va a profundizar. Cuando decís inversores, ¿de qué capital estamos hablando? Digo, inversores que capaz tienen 10.000, 15.000, 20.000 pesos para invertir. Digo, es lo que le sobró cobró el sueldo, realizó todos los gastos que tenía que hacer y le sobraron 20.000 pesos y dijo, ¿qué hago? Abro una cuenta comitente en un agente de bolsa y compro acciones compro bonos compro CDR, compro algún activo en Argentina. Eso está pasando cada vez más en Argentina. Y vos decías, para poder hacer eso hay que leer. ¿Qué hay que leer? ¿Qué hay que saber? A ver, la clave está en, si uno puede, capaz de hacer una carrera universitaria asociada a las finanzas, a la economía. Ahora, si uno no puede, no tiene el tiempo suficiente y demás, y yo siempre digo, la edad no es la excusa, porque yo muchas veces como docente escucho que dicen, no, ya estoy muy grande para hacer una carrera universitaria. La edad nunca es un límite para hacer una carrera universitaria, todo lo contrario. Sino lo que hay que hacer es leer bibliografía, leer trabajos, medios periodísticos, escuchar analistas, pero siempre escuchar y leer, pero mirando la propia opinión. Decir, yo estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando, con lo que estoy leyendo, o en realidad creo que no es así. Capaz yo creo que no es así, pienso lo contrario y después me doy cuenta que o estaba en lo correcto o capaz estaba equivocado. Y si estoy equivocado aprendo. Y no queda otra en este ámbito, desde mi humilde opinión, dentro de lo que es el mercado de capitales, uno aprende muchas veces ante los errores. Y a veces ese error es pérdida de capitales, perder dinero. Supongamos que me sobra parte del sueldo. Te estoy escuchando, estoy muy interesada y digo, bueno, vamos a ver, voy a empezar a leer un poco. Me sobró un poco del sueldo del mes pasado. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo empiezo? Lo primero que hay que hacer es abrir lo que se conoce como una cuenta comitente. Es decir, es una cuenta donde... ¿Cualquier banco la tiene? Lo que hay que hacer es una ALIC, un agente de bolsa. Los bancos tienen sus ALICs, pero son las ALICs de un banco. No es el banco propiamente dicho, no es una cuenta bancaria. Eso hay que tenerlo en claro. Y lo que uno tiene que hacer es fondear esa cuenta, es decir, transferir fondos, dinero a esa cuenta. ¿Para qué? Para comprar activos. Pero es un servicio que casi todos los bancos, por ejemplo, cobro en un banco, en una caja de ahorros, voy al banco y le digo,
puedo abrir acá una cuenta comitente y generar inversiones. No transferís plata, generás inversiones. ¿Operás a través del banco o cómo? Totalmente. Cuando uno tiene la cuenta bancaria es muy probable que vean en una parte del home banking que dice inversiones. Perfecto. Y muchas personas no se dan cuenta que cuando entran y aceptan los términos y condiciones y ponen ciertos datos, a veces esos datos no los pones porque el banco ya lo tiene, entonces los toma, pero en los términos y condiciones dice que los está tomando. Uno está abriendo una cuenta comitente y uno está abriendo una cuenta que lo que permite es realizar inversiones. Paso dinero a esa cuenta y realizo inversiones, compro acciones, compro bonos, compro CDR, hago cauciones, que es la especie de plazo fijo bursátil, para decirlo sencillamente. Entendiendo que pasás dinero, pero no es un dinero del que podés disponer para nada más que para operar con acciones, ¿verdad? Y en el mercado de capitales. Claro, no es recomendable el hecho de dejar libre disponibilidad, dinero disponible en las cuentas comitentes, porque no funciona como una cuenta bancaria y por ende no tiene las garantías que sí tienen las cuentas bancarias. He escuchado mucho en los últimos tiempos y te pregunto, ¿qué son los T-bills, los bonos del Tesoro norteamericano? Y quienes no quieren asumir grandes riesgos dicen, bueno, yo compro unos T-bills y por lo menos sé que la plata no la voy a perder y que algo de interés me va a dar. Bien, están los Treasury Bills, básicamente los bonos del Tesoro norteamericano, que en realidad yo siempre digo son títulos del Tesoro norteamericano, porque pueden ser a diferentes plazos de tiempo. O sea, el Tesoro norteamericano emite a meses, a 1 año, a 2 años, a 5 años, a 10 años, como máximo a 30 años. Entonces, uno cuando adquiere un bono o un título emitido por el Tesoro norteamericano, básicamente está yendo hacia comprar un activo de calidad. Es decir, un activo que lo entendemos dentro del ámbito financiero como que es libre de riesgo, no tiene ningún tipo de riesgo. Estamos invirtiendo en el Tesoro de Estados Unidos. Lo que nosotros estamos pensando es que el Tesoro norteamericano... Financiando al gobierno de Estados Unidos. El déficit del gobierno norteamericano... Es enorme. Bueno, lo financiamos a través de bonos. Gran agujero negro. Pero es Argentina financiando a través de sus inversores, pero también los otros inversores del mundo. Claro. Por eso la importancia también que tiene por parte del Tesoro norteamericano siempre el hecho de que esa cuestión de que se lo considera como activo libre de riesgo siga siendo tal. Claro. Y la pregunta es, ¿por qué es activo libre de riesgo? Fíjense algunos casos bien directos, algunos argumentos bien directos. Es el único gobierno que puede emitir dólares y por lo tanto, en tal caso, esos títulos están en dólares. Emitirá los dólares necesarios para poder repagarlos y además tiene un historial de que no ha incumplido obligaciones de pago. Bueno, la gran discusión histórica de la ciencia política, ¿qué es y qué representa Estados Unidos? No lo vamos a resolver acá, pero bueno, esa es lo que se dice ahora en el mercado, una inversión segura. Y te pregunto ahora, dejemos de lado los T-bills. ¿En qué recomendás invertir? Si estamos hablando de Argentina. A ver, siempre lo que hay que tener en claro es que cuando uno dice en qué voy a invertir, tiene que diversificar la cartera. Básicamente es el hecho de decir, como decía mi abuelo, decía, no hay que poner los huevos en la misma canasta. Bueno, eso mismo es lo que hay que hacer. Entonces, básicamente hay que invertir en activos. Si decimos invertir en activos en Argentina, bueno, una parte que tengan que ser acciones, renta variable, que detrás de eso hay compañías, y hay que elegir compañías del sector energético, del sector industrial, del sector alimenticio. Es cierto que cuando venimos en Argentina está poco desarrollado nuestro mercado, entonces hay pocas empresas que listan acciones en nuestro mercado. Sin embargo, también puedes elegir deuda emitida por empresas, deuda emitida por el gobierno nacional, ¿por qué no? Por gobiernos provinciales que incluso tienen garantía de regalías en dólares. Entonces, uno lo que tiene que hacer es no invertir todo el capital en un único activo, sino buscar la forma de diversificar esa cartera lo máximo posible, cosa que cuando un activo caiga, capaz el otro que invertí no, y va como compensando. Pablo Salinas, muchísimas gracias por este tiempo con DNews, por habernos abierto esta puerta a lo que es un poco el mundo, la realidad de las finanzas en todo el mundo, con el lunes negro que tuvimos ayer en todos los mercados. Hoy la noticia es que lo que ayer cayó se está recuperando. Japón, de hecho, está creo que subiendo un 10% según las últimas noticias que tenemos. Hoy todo está un poco mejor en el mundo de las finanzas, pero bueno, hemos podido entender un poco para también ser participantes activos, si quisiéramos y pudiéramos, de la posibilidad de invertir nuestro dinero.